Bien, buenas tardes. Eh, Hoy tenemos sesión doble y vamos a hacer como hacemos habitualmente. Primero vamos a dedicar la primera parte al tema que nos ocupa. Hoy vamos a hablar de los contratos de leasing, de renting y de factoring. Y la segunda mitad de la clase, aunque probablemente sea un poco más breve que la primera, la dedicaremos a exponer las cuestiones más relevantes, más interesantes de la actividad uno, que es la que han tenido que entregar ya con anterioridad a esta sesión y que yo corregiré pues en los próximos días y subiré las calificaciones. Respecto a este tema, pues empezamos como siempre con un pequeño índice de qué vamos a acometer en esta sesión. En esta sesión vamos a hablar de los contratos que yo suelo denominar contratos ING. ING porque, terminan en esa terminación, ING, que como ustedes saben, pues es el gerundio o la forma del gerundio o también del sustantivo de los verbos en inglés. Son contratos de inspiración anglosajona, pero que, como también suelo destacar cada vez que hablo de ellos, pues no son ningún tipo de innovación jurídica, sino que son en realidad trasunto de contratos, de viejos contratos, en los que lo que se hace es dotarle de una especial eh, relevancia, bueno, pues porque se utilizan mucho en los últimos tiempos. Esos contratos son el contrato de arrendamiento financiero o leasing, el contrato de renting, que como veremos a continuación, pues presentan muchas similitudes y algunas diferencias, básicamente porque ambos responden al mismo modelo. El modelo es el arrendamiento. Tanto el verbo to lease como el verbo to rent en inglés significan lo mismo, alquilar. Eh, el hecho de que se utilice uno u otro, pues bueno, yo creo que fue quizá desde el punto de vista anglosajón y del idioma inglés se entiende la diferencia entre uno y otro, pero para para nuestro ordenamiento jurídico, la única diferencia, veremos después, es simplemente la posibilidad de comprar el objeto sobre el que recae el arrendamiento al final de la duración del contrato. Por lo que respecta al contrato de factoring o factoraje, que también se denomina en nuestro ordenamiento, esto es un contrato en el que se realizan distintas prestaciones entre dos empresas, una a favor de la otra, pero la fundamental es, la esencia del contrato es una cesión de un crédito futuro contenido en una factura que aún no está pendiente, no está devengada, no se puede percibir el cobro y que una empresa adelanta a la otra a cambio de la cesión del crédito contenido en la misma. Puede acompañarse de otras prestaciones y de ahí que haya distintos tipos de factoring, como veremos a continuación. Este es un contrato que tampoco es ninguna innovación financiera, esto es puro derecho romano, quiere decir que esto existía ya hace 2500 años, pero bueno, ahora, como ustedes saben, es muy habitual que le pongamos un nombre anglosajón a las cosas y que parezca que estamos innovando, cuando en realidad esto es ya les digo, una mezcla de contrato de mandato, una mezcla de cesión del crédito, en fin, prestación de servicios, son distintas posibilidades las que tiene el contrato, pero que todas ellas constituyen lo que se entiende por contrato de factoring. Bueno, si entramos en el primero de ellos, el contrato de leasing, tienen ustedes aquí el esquema donde hay pues un cliente que necesita un bien. Perdón, se me ha olvidado decirles quizás lo más importante, que es que estos tres contratos son formas de financiar una empresa. Cuando ustedes tienen una empresa, imagínense que
tienen que, bueno, tienen tensiones de liquidez, necesitan liquidez y no tienen capacidad para conseguir un préstamo, bueno, pues pueden utilizar sus propios activos. ¿Cuáles son sus activos? Pues los créditos frente a los clientes, créditos que pueden ser presentes, aplazados o futuros porque aún no se ha devengado, no se ha realizado la prestación del servicio. Bueno, pues ese crédito se puede factorizar mediante la cesión a favor de la sociedad de factoring y es una forma, por tanto, de financiar a la empresa. Y lo mismo ocurre cuando queremos, cuando necesitamos invertir una determinada cantidad para una maquinaria, para un bien que requiere una inversión importante y en vez de utilizar el sistema del préstamo, pues utilizamos uno de estos contratos, el leasing o el renting. Por lo tanto, lo que tienen los tres tipos de contratos en común, y es por lo que se explican al mismo tiempo, es precisamente esa capacidad que tienen para financiar, para servir como vía de financiación de la empresa. Eh, si empezamos por el primero, el contrato de leasing, aquí tenemos una empresa que necesita un bien. Imagínense ustedes que la empresa va a dedicarse, bueno, pues una empresa de alquiler de vehículos. Pues lo primero que tiene que tener son vehículos. ¿Cómo se adquieren esos vehículos? Perdón. Pues tenemos varias opciones, con fondos propios, pidiendo un préstamo al banco o no desembolsando el importe completo del vehículo, sino acudiendo a una empresa de leasing. La empresa de leasing lo que hace es adquirir el vehículo que su cliente necesita, el concreto bien que necesita. Y lo que hace es que se lo alquila. Se lo alquila a cambio del pago de una serie de cuotas. Porque en esas cuotas de arrendamiento, en realidad, lo que le está pagando a la empresa de leasing es la amortización del bien mueble y los intereses por la financiación. ¿Vale? Esa es cómo se calcula la cuota. Bueno, alguien tiene que mantener el bien. Porque claro, la empresa de leasing es la dueña del bien. ¿Cómo se asegura de que el bien no sufre ningún daño? Pues de dos maneras. Por un lado, obligando al cliente a suscribir un seguro con una entidad aseguradora, que en caso de siniestro pues procederá al arreglo del vehículo, y también un servicio de mantenimiento con otra empresa de servicios que se encargue pues de las revisiones, de cambiarle el aceite cada no sé cuánto tiempo, en fin, de todo lo que es el mantenimiento del bien objeto del leasing. Esto yo les he puesto el ejemplo del vehículo, pero pueden ustedes aplicarlo a cualquier otra cosa. Imagínense que lo que queremos es instalar una empresa que se va a dedicar a hacer fotocopias, a vender fotocopias de documentos o de lo que sea a los clientes que pasan por allí. Bueno, pues lo mismo, la empresa de fotocopias tiene la opción de comprar las máquinas con fondos propios o pidiendo un préstamo y también tiene la opción de comprarla, entre comillas, en régimen de leasing, es decir, la recibe como arrendatario de la máquina y se encarga la empresa de pagar el seguro y el mantenimiento de la fotocopiadora. La definición que se da por el Banco de España, pues la tienen ustedes ahí transcrita. El leasing o arrendamiento financiero es el contrato por el cual el arrendador cede el uso y disfrute de un bien. Eso es un arrendamiento normal y corriente, ya le digo, inventado hace 2500 años por el derecho romano. Perdón, uso y disfrute que se cede al cliente, que se llama arrendatario, a cambio de unas cuotas periódicas que incluyen el coste de la cesión más los intereses y gastos de la financiación. Es decir, en el leasing, el cliente, la empresa que suscribe el leasing, solo paga el bien y la financiación del mismo.
los intereses, los gastos del contrato, etcétera, siendo por su cuenta la contratación de los seguros o de los servicios de mantenimiento correspondientes. ¿Dónde se regula este contrato de leasing? Bueno, pues lo tienen ustedes aquí, es una disposición adicional tercera incluida en una ley, la Ley 10/2014 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito, en el que se establece que tendrán la consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo, no se puede incluir otra obligación distinta, de la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, es decir, veremos a continuación que hay leasing mobiliario e inmobiliario. Vemos además que se trata de un bien que no era propiedad de la sociedad de leasing, sino que la ha comprado siguiendo las indicaciones del cliente precisamente para esto. Y todo ello a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas. Los bienes objeto de cesión deben estar afectos exclusivamente por el usuario a una explotación agrícola, pesquera, industrial, comercial, artesanal, de servicios o profesionales. Es decir, esta es una característica muy importante. Aquel, eh, solo un empresario puede adquirir un bien en concepto de leasing y si lo hace tiene que afectarlo a su actividad empresarial, profesional, agrícola, etcétera. Este es un tema que, no obstante, en la práctica no se controla excesivamente por tanto se pueden ustedes encontrar en la práctica contratos de leasing que se hagan a particulares. Hay contratos de leasing de vehículos que no se hacen solo a empresarios, sino que también se hacen a particulares. Una última característica, y que es lo que lo diferencia básicamente del renting, es que incluye una opción de compra a su término en favor del usuario. Es decir, ustedes alquilan por 4 años un coche, lo utilizan durante estos 4 años y cuando pasan los 4 años y han pagado ya el coche, porque ustedes han pagado el bien íntegro, la empresa de leasing les ofrece la posibilidad de comprar por una cantidad normalmente pequeña el vehículo. Con lo cual esto es muy conveniente para el cliente usuario, que conoce cómo ha cuidado al coche en esos 4 años y que conoce los kilómetros que tiene, el gasto que ha tenido, en definitiva, que tiene la posibilidad de seguir con su mismo vehículo por muy poco dinero. O bien, también la otra opción que tiene es extinguir el contrato, no ejercitar la opción de compra y firmar un nuevo contrato de leasing con la misma empresa con un coche nuevo. Eh, como ven, es una práctica muy extendida. Hay mucha gente que tiene, bien porque son empresarios, bien porque son directivos de empresas que les ofrecen esta posibilidad, pues disfrutan de vehículos por muy poco importe y bueno, prácticamente los renuevan cada 4 años porque cuando acaban el contrato no ejercitan la opción de compra, sino que suscriben un nuevo contrato de leasing. ¿Cuáles son las características del contrato? Bueno, pues son las que se desprenden de la definición que hemos dicho y alguna cosilla más. La primera es la opción de compra. Esto no existe en el contrato de renting. En el contrato de renting ustedes alquilan. Cuando se acaba el contrato, se acabó. Si la empresa les quiere vender el vehículo o no, esa es una cuestión que queda fuera del contrato. Probablemente no tenga ningún inconveniente en hacerlo, pero no está en el contrato. Eh, Porque eso es característico, ya le digo, del leasing. En segundo lugar, la cesión, como es del uso y disfrute, no es por tiempo indefinido, sino que es por un tiempo determinado. Hay mínimos. En el caso de los bienes muebles, el mínimo son 2 años y en el caso de los bienes inmuebles son 10 años.
Se puede inscribir el leasing en un registro público que depende del registro mercantil de cada provincia y que es el registro de venta a plazos de bienes muebles. Esto es interesante no tanto para el cliente, sino para la empresa de leasing, que de este modo puede acreditar que el bien es suyo y no del cliente. Lleva un canon periódico, es decir, una cuota de alquiler, igual que cualquier tipo de arrendamiento, y tiene un régimen tributario específico, que quizás es lo que lo hace más atractivo. Ustedes saben que cuando ustedes adquieren un inmueble, un bien mueble, no pueden deducir en el impuesto de sociedades el importe completo del coste de ese bien, sino que tienen que aplicar un sistema de amortización con unas tablas que tiene fijadas el Ministerio de Hacienda. Hay distintos tipos de amortización, pero bueno, es un sistema que se difiere en el tiempo la deducción de ese importe, el importe de la adquisición. En cambio, si ustedes suscriben un contrato de leasing, la totalidad de la cuota del canon periódico del leasing es plenamente deducible como gasto. Claro, es mucho más rápido, mucho más conveniente deducir el importe total del coste periódico del leasing que entrar en un régimen de amortización que tiene unos requisitos, que tiene una periodificación determinada, que a veces puede no interesarnos y que supondría pues diferir el gasto. Claro, en materia tributaria, como ustedes pueden imaginar, lo que nos interesa es en gastos cuanto antes, ingresos diferirlos. Pero si diferimos el gasto, pues estamos pagando impuestos por anticipado, lo cual nunca es conveniente para la liquidez de cualquier empresa. Por último, es, es una actividad, la del leasing, que está reservada, que no puede realizar cualquiera, sino que tiene que está reservada a los establecimientos financieros de crédito. Establecimientos financieros de crédito que son un tipo de entidad financiera, no entidad bancaria, y que por tanto, bueno, no puede hacerlo cualquiera. Veremos también después que el renting sí lo puede hacer cualquiera. Es decir, el propio concesionario de vehículos puede hacer renting, no puede hacer leasing. Para hacer leasing tiene que ser a través de un establecimiento financiero de crédito. Bueno, ¿qué tipos tenemos? Pues ya lo he anticipado antes. Lo más habitual es la distinción entre el mobiliario y el inmobiliario, bienes muebles, bienes inmuebles en el inmobiliario, y dentro del inmobiliario pues hay dos tipos que destacan especialmente, que son uno el proyecto llave en mano y otro el leaseback. El proyecto llave en mano es un sistema en el que uno adquiere un contrato. O sea, esta es una mezcla también. Esta es una mezcla, imagínense ustedes, se da sobre todo para instalaciones industriales complejas. Yo quiero montar pues una central eléctrica, ahora que está de moda, ¿no? Claro, eso no es tan fácil. No es tan fácil, no puedo contratar a a una constructora cualquiera, sino que tengo que encargárselo a alguien muy cualificado. Bueno, pues es posible que yo no tenga dinero para adquirir ese tipo de inmueble y lo quiera adquirir a través de un leasing inmobiliario. Pero la sociedad de leasing lo que hace es buscar a alguien que construye la instalación completa. Es decir, yo voy a pagar tanto y yo lo quiero terminado y en funcionamiento, llave en mano. Ese es el leasing inmobiliario de llave en mano. El segundo es el leaseback. Esta es una operación muy, muy habitual en la que suelen hacer pues bancos y compañías de seguro,
que son propietarias de un inmueble. Pero piensen ustedes que le puede interesar desprenderse de ese inmueble. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese inmueble está valorado en los libros de contabilidad de la entidad por un importe muy bajo y quiere aflorar plusvalías. ¿Por qué le interesa aflorar plusvalías? Bueno, pues por ejemplo, porque quiere acometer una reestructuración laboral y no quiere hacerlo con cargo a beneficios, quiere hacerlo con cargo a plusvalías. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, vendemos el inmueble, pero el inmueble es donde está instalada pues una sucursal del banco. Claro, el cambio de emplazamiento cuesta dinero. No solo por el cambio, sino sobre todo porque la gente, los clientes van a un sitio determinado. ¿Qué es lo que hacemos? Le vendemos el inmueble a alguien y ese alguien nos lo deja en leasing. Es decir, la operación es doble. Por un lado, el banco vende el inmueble a un inversor, el inversor lo compra y a continuación se lo cede en leasing al propio banco que se lo acaba de vender. Por eso se llama leaseback. Es un arrendamiento de vuelta. Un arrendamiento que se hace a quien inmediatamente antes era el propietario del inmueble. Y ya le digo, se hace pues por motivos de motivos tributarios, motivos de reestructuraciones para facilitar ese tipo de operaciones. Por último, hay un tipo de leasing que se llama o que se le suele denominar el leasing operativo y que recae pues sobre bienes de alta tecnología que requieren una alta tecnología y que por ello mismo están sometidos a una rápida depreciación. Imagínense ustedes pues que la empresa que tiene 10 comerciales pues cambia todos los teléfonos móviles. Pues no es el teléfono móvil es algo que requiere una tecnología que por tanto se va a quedar antiguo en muy poco tiempo. Bueno, pues tenemos los teléfonos en leasing o tenemos los equipos informáticos en leasing o tenemos las impresoras de la empresa en leasing. No es que estos tipos de leasing tengan condiciones distintas, no, las condiciones son las mismas. Lo que marca la diferencia y lo que establece la clasificación es el tipo de bien sobre el que recae. Bueno, pues si ese es el leasing, vámonos al renting. El renting, como digo, es otra modalidad de arrendamiento. El cliente le dice a la empresa de renting que le compre un bien al proveedor del objeto de renting. Y la empresa de renting le cede el objeto sobre el que recae el renting a su cliente y éste le paga las cuotas. Pero quien paga en este caso los servicios de mantenimiento y los servicios de la compañía de seguro es la propia empresa de renting. Lo cual implica, como es lógico, que las cuotas no solo incluyen lo que es el coste de la financiación y el coste de la adquisición del bien, sino que también incluye el coste correspondiente al seguro y al mantenimiento. Por tanto, las diferencias que hay sobre el leasing son básicamente estas cuatro. Primero, que solo recae sobre bienes muebles. No hay un renting inmobiliario, ¿vale? No es posible. En este caso no está limitado a empresas de arrendamiento financiero. No es necesario, no es necesario un establecimiento financiero de crédito para poder conceder un leasing, sino que el renting puede hacerlo cualquier otra empresa. Por ejemplo, y como les decía antes, las sociedades concesionarias de los vehículos. Saben ustedes que la estructura de venta de los vehículos, de los coches, de los turismos, se suele realizar a través de contratos de distribución o concesión mercantil en los que los fabricantes le adjudican a una sociedad determinada pues la exclusiva de en esa ciudad vender
los vehículos de esa marca. En esos contratos entre el fabricante y el concesionario suele existir una cláusula por la que se obliga a comprar un número determinado de unidades al año. ¿Qué quiere eso decir? Pues que es muy posible que no llegue, estemos cerca del final de año o ya incluso en final de año y la sociedad, el concesionario, no haya podido vender todos aquellos bienes que, todos aquellos vehículos a los que está comprometido a comprar al fabricante. ¿Qué hace con el exceso que tiene? Pues como a nadie le gusta tener un stock muy grande de cosas porque eso cuesta dinero, una de las opciones que tiene es el dar los vehículos que le sobran en renting. Y bueno, no tiene ningún problema porque para eso no hay limitación del objeto social de la compañía. Cualquier sociedad puede hacer un renting, no así un leasing que requiere un establecimiento financiero de crédito. La tercera diferencia es que aquí no hay opción de compra. Cuando se termina el contrato, se termina el contrato y punto. El cliente devuelve el vehículo a la sociedad de renting o a la sociedad que le ha firmado el renting y punto en paz. Ya digo, es muy posible que el concesionario esté encantadísimo de venderle el coche por una determinada cantidad, pero no está en el contrato. Con lo cual, el precio que puede poner por venderle el coche a la finalización del contrato, pues puede ser el precio de mercado y puede ser el que la sociedad quiera ponerle a su cliente. Y por último, también decíamos antes, acuérdense de la definición que veíamos en la disposición adicional cuarta de la ley de la ley que citábamos antes, eh, que decíamos que el que lo adquiere, el cesionario del bien, tiene que destinarlo a su explotación industrial, comercial, artesanal, etcétera. Aquí no. Aquí no hay ningún tipo de limitación, con lo cual el cliente de un contrato de renting puede ser una empresa o puede ser un particular. Nos queda el último de los contratos, el contrato de factoring, en el que ya les decía que hay una prestación principal y hay otra serie de eh, prestaciones adicionales que pueden concurrir o no. Aquí tenemos una empresa que lo que hace es, bueno, simplemente vender productos. Vende bienes o servicios. Y hay alguien que le compra y que tiene la obligación de pagarle. Pero es posible que el precio esté aplazado o simplemente que se venden bienes o servicios de manera periódica y se cobran de manera periódica. Pero el vendedor necesita financiación, necesita liquidez. ¿Qué hace? Bueno, pues coge su crédito que tiene frente al comprador y se lo cede a una entidad de factoring. La entidad de factoring se lo notifica al comprador. ¿Para qué? Bueno, pues para que no le pague al vendedor cuando llegue el vencimiento de la factura, sino que lo haga directamente a la entidad de factoring. Y al mismo tiempo le anticipa las cantidades cobradas, perdón, correspondientes al crédito, aún no cobradas, al vendedor. O puede que no se anticipen, sino que lo único que haga es que se encargue de la gestión del pago por parte del comprador. Quizá con un ejemplo se vea mucho más fácil. Yo, como ustedes saben, soy abogado y puede que tenga un contrato de arrendamiento de servicios con un cliente que me paga todos los meses una determinada cantidad. Eh, o les pongo otro ejemplo igualmente fácil, la comunidad de propietarios. Hay una cuota que se paga mensualmente por los propietarios y que se va a devengar durante todo este año, ¿vale? ¿Qué pasa si la comunidad de propietarios necesita dinero o si el profesional que tiene créditos por vencer de sus clientes necesita dinero?
Pues se va a una entidad de factoring, le cede el crédito contenido en la factura y ésta le anticipa las cantidades. O simplemente le cedo el crédito porque yo no me quiero mezclar en preocuparme no me quiero mezclar con el comprador, no quiero ocuparme del cobro de la factura. Se lo encargo a la sociedad de factoring y ésta se encarga de hacerme el servicio de cobro. ¿Vale? Bueno, es un contrato importado de los Estados Unidos, ya les he dicho que todo esto son anglosajones. Se define y se regula mínimamente en una ley del año 99. Como ven, es muy habitual en nuestro ordenamiento jurídico que en leyes que no tienen absolutamente nada que ver, meter disposiciones finales, adicionales y demás que regulan cosas que no tienen nada que ver con el contenido de la norma. Por ejemplo, esta es una ley que regula las entidades de capital riesgo y se introdujo una disposición adicional tercera que establece el régimen de estas cesiones de créditos que son las que dan lugar al contrato de factoring. Curiosamente, esta ley 1/99 fue derogada íntegramente por la 25/2005 que rige ahora, que es la que regula en la actualidad las entidades de capital riesgo, pero sin embargo dejó expresamente en vigor esta disposición adicional tercera, precisamente porque no tiene nada que ver con el contenido, con el restante contenido de la ley. Bueno, ¿y cuáles son esas condiciones? Pues la primera, que el cedente sea un empresario y los créditos cedidos procedan de su actividad empresarial. Piensen en el abogado que tiene los créditos frente a sus clientes. Que el cesionario sea una entidad de crédito o un fondo de titulización. Claro, esta es una actividad financiera y por tanto no puede llevarla a cabo cualquiera, sino que el que anticipa créditos tiene que ser o una entidad de crédito o un fondo de titulización. Que los créditos objeto de cesión existan al momento de la cesión o nazcan de la actividad empresarial del cedente en el plazo máximo de un año. ¿Vale? Por ejemplo, el abogado puede ceder los créditos que tenga frente a sus clientes, las igualas, lo que normalmente se conoce como una iguala, como un contrato de prestación de servicios permanente del próximo año. No puedo cederles los créditos de dentro de 3 años, básicamente pues porque esto obedece a un principio de prudencia de que sean créditos como son créditos futuros que aún no se han realizado, no han nacido, pues que no se dilate demasiado en el tiempo su nacimiento. En cuarto lugar, que el cesionario, es decir, la sociedad, la entidad de crédito o fondo de titulización, pague al cedente al contado o a plazo el importe de los créditos cedidos con la deducción del coste del servicio prestado. Claro, si yo lo que pretendo es que me anticipen el importe del crédito que no vence hasta dentro de 6 meses, me tienen que pagar el importe del crédito menos el coste del servicio prestado, el aplazamiento, mejor dicho, el anticipo en el tiempo. Si solo se produce una cesión para cobro, para que se encargue del cobro y nada más cuando llegue el plazo de los 6 meses, en ese caso lo que tendrán que deducirme será exclusivamente el servicio por la gestión de cobro al momento de su vencimiento. Y por último, que cuando no se pacte que el cesionario responda de la solvencia del deudor cedido, se acredite que el cesionario ha abonado al cedente el importe del crédito cedido antes de su vencimiento. Esto tiene que ver con los distintos tipos de factoring que veremos ahora, las distintas categorías que distinguen entre el factoring con recurso o sin recurso, según el cedente del crédito esté obligado a responder de la solvencia del deudor cedido o no. Lo veremos ahora. Bueno, aquí tienen la definición
contrato de colaboración, porque una sociedad denominada factor o sociedad de factoring se obliga frente al empresario a gestionar el cobro de los créditos que ceden, que tiene este frente a sus clientes y que le ceden al factor, garantizando en unos casos el cobro de una parte o la totalidad de los créditos, anticipando el importe de los créditos o ambas cosas a la vez, como les decía antes, que pueden ser distintas prestaciones incluidas en los contratos de factoring. El contrato, además, puede incluir otros servicios. Puede ser información sobre la clientela o clasificación comercial. Es decir, yo puedo pedirle a la empresa de factoring que también realice gestiones de información sobre mis clientes, si son buenos o son malos pagadores y si y distinga, clasifique los distintos clientes en función de ese riesgo. Claro, para mí, como profesional, es muy conveniente saber si mi cliente me va a pagar o no. Pues si la entidad de factoring me gestiona la confianza que me puede dar el cliente de que me va a pagar correctamente o no, pues lógicamente me está prestando un servicio. Puede incluso realizar la facturación a la clientela de los servicios del empresario. O sea, no solo me puede hacer la gestión del cobro de la factura, no solo me puede anticipar el importe de la factura, sino que incluso puede realizar esa labor tan tediosa que consiste en facturar, en hacer la factura. Imagínense ustedes que trabajan pues, para una entidad que les exige la factura con un determinado requisito, una determinada codificación, etcétera. Bueno, pues todo ese trabajo de lo que es la facturación también se puede encargar la sociedad de factoring de ello. Por último, puede que la entidad de factoring cubra el riesgo de insolvencia del deudor. Es posible. Y eso se da en el factoring propio o factoring sin recurso. En el factoring propio, el riesgo de que venga impagado el importe de la factura lo asume la empresa de facturación. Es decir, yo soy el cliente, me voy al banco, le cedo el crédito frente a mis clientes y además si mis clientes no pagan esos créditos, el banco no me lo puede reclamar a mí, sino que el banco es el que hace, el que sufre la pérdida, porque responde de la solvencia del cliente. Ese es el factoring sin recurso. Y se dice, en este caso, que la cesión del crédito es una cesión prosoluto. Prosoluto, esto es puro latín, significa en pago. Yo, el abogado, he cedido las facturas por los servicios futuros a prestar a mis clientes, se los he cedido al banco en pago, de tal manera que el banco me ha anticipado una parte, lógicamente me ha cobrado la parte que sea por el riesgo, por el aplazamiento, etcétera, y es el banco el nuevo dueño del crédito. Cuando llega el vencimiento, el banco se dirige a mi cliente y le pide, le requiere el pago. Si mi cliente no paga, es el banco quien sufre la pérdida, no yo. De este modo, yo lo que me he asegurado es que no solo he conseguido anticipar el crédito, sino que además he conseguido diluir el riesgo, porque yo ya no tengo el riesgo de impago. Es verdad que he cobrado menos porque el banco me ha cobrado una comisión correspondiente, pero yo no tengo ese riesgo de que el crédito resulte después impagado. Como se pueden ustedes imaginar, el factoring propio o sin recurso se da muy poco en la práctica. ¿Por qué? Bueno, pues porque el banco difícilmente, o la entidad de factoring difícilmente va a querer asumir el riesgo de la insolvencia del cliente. Pero puede haber casos en que sí. Imagínense ustedes que yo a quien presto servicio es a Telefónica, al Corte Inglés, a cualquier gran empresa. En ese caso, el banco eh, sí puede asumir el riesgo porque el riesgo es muy pequeño.
Y en ese caso lo que hace es que me estará imponiendo unas altas comisiones por el servicio porque tiene porque está asumiendo formalmente el riesgo, pero el riesgo posiblemente sea muy reducido en la práctica. ¿Cuál es el factoring impropio o con recurso? Pues será aquel factoring en el que el riesgo de la insolvencia del deudor lo mantiene el cedente, de tal modo que yo le cedo el crédito al banco, el banco se encarga de presentar al cobro la factura a mi cliente, si la cobra, pues estupendo, y si no la cobra, se dirigirá contra mí y me pedirá que yo asuma el importe del crédito cedido. En este caso, la cesión no será en pago del crédito, sino que será una cesión para el pago, pro solvendo. Es decir, yo tengo un crédito de 100 para dentro de 6 meses, me voy al banco, el banco me paga 90 y yo le cedo el crédito por 100, pero el crédito se lo cedo para el pago. Es decir, si cuando se presente al cobro dentro de 6 meses la factura, el banco cobra, se queda con el dinero porque a mí ya me anticipó los 90. Pero si no cobra, podrá dirigirse contra mí y decirme, toma, ahí tienes tu crédito impagado, búscate tú la vida y tú me respondes a mí por los 90 que te pagué en su momento. Mm. Bueno, por último, ¿cuáles son las características de este tipo de contrato? Es un contrato atípico. Cuando hablamos de contratos atípicos, nos referimos a contratos que no, cuya regulación no está contenida en una ley. La ley dice en la definición, pero no regula las condiciones del contrato. Por eso es atípico. Frente, por ejemplo, al contrato de compraventa, cuya regulación pues, está contenida en el Código Civil y son 40 o 50 artículos del Código Civil. Es un contrato mixto o complejo porque mezcla distintas cosas. Incluye un arrendamiento de servicio, esa gestión, esa clasificación de la clientela, esa información comercial. Es un contrato de comisión. El contrato de comisión es aquel en el que se le encarga un objeto mercantil, la realización de un acto mercantil a otro empresario. ¿Qué mayor acto mercantil que presentar al cobro una factura por un servicio ya prestado? Luego esa es la comisión. Hay una cesión de crédito porque la factura, sea tanto con recurso como sin recurso, yo cedo el crédito a favor de la empresa de factoring. Y por último puede haber un seguro de crédito en el factoring propio, sin recurso, donde el banco asume el riesgo de insolvencia del deudor cedido, lo que está haciendo, en definitiva, es un seguro sobre mi crédito. Mi crédito va a resultar pagado siempre a mí, si el que tiene que pagarlo no lo paga, como quien asume el riesgo es el banco, está asegurándome a mí que yo sí lo cobro y no tengo que devolverlo. Por otro lado, un contrato consensual. Recuerden ustedes que la clasificación tradicional de los contratos es contratos reales y contratos consensuales. Los contratos reales son los que generan obligaciones a partir de una entrega de una cosa. Básicamente, la compraventa. Perdón, básicamente el contrato de préstamo. Cuando se entrega el dinero es cuando surgen obligaciones. ¿Vale? Mientras que hay otros contratos en los que los efectos surgen desde el mismo momento en que las partes se ponen de acuerdo sobre el objeto del contrato, la compraventa. Una vez que yo pacto con alguien que le voy a vender mi móvil en 200 euros, aunque no se entregue ahora la cosa y aunque no se pague ahora, pero el contrato ya existe y produce efectos. Y los efectos son que yo vengo obligado a entregar el móvil y la otra parte viene obligada a pagarme el precio. Pues este es un contrato consensual, porque no hay entrega ninguna. Pero, aunque sea consensual, suele pactarse siempre por escrito. Es un contrato de tracto sucesivo,
Eso significa que es un contrato que no se agota en el mismo momento, sino que el contrato de factoring está abierto. Yo te cedo hoy un crédito, pero mañana puedo cederte otro. Y aparte existen otras obligaciones, esa clasificación del crédito, esa información comercial. ¿Vale? Es un contrato de carácter normativo, porque el contrato regula, establece el régimen de las cesiones de créditos futuras y por tanto tiene contenido normativo. Y por último es un contrato mercantil. Es un contrato mercantil porque las dos partes del contrato son empresarios y además se refiere a una actividad mercantil. El crédito que se cede no es un crédito particular, es un crédito empresarial. Yo tengo un crédito frente a mi cliente y eso es actividad mercantil. Bueno, con eso hemos terminado esta primera parte de la clase correspondiente al tema y vamos a dedicar la segunda, vamos a hacer un pequeño receso de un par de minutos y vamos a dedicar la segunda parte a algunos matices sobre la actividad 1 que han entregado ustedes y bueno, y que vean pues algunas de las cuestiones más importantes. ¿Vale? Voy a detener la grabación y volvemos en un par de minutillos.